Ahí está. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos seguir trabajando, sobre todo en esta labor ministerial. Estamos ahorita con un seminario con aproximadamente unas 50 personas. Hoy terminamos, pero el lunes iniciamos 2 grupos. Bueno, en el caso de Colombia, 2 grupos. Uno con una denominación que tienen ya su personal y otro que organizaron entre 2 coordinadores y siempre son bastante numerositos el número de personas que van a participar. Damos gracias a Dios por permitirnos servirle y bueno, ahora conectados aquí nosotros para tomar nuestra clase. Así que esta mañana vamos a seguir con la temática que trabajamos la semana pasada. La semana pasada, hace 15 días, perdón. Hace 15 días estuvimos trabajando y de una vez voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla con ustedes. Muy bien. Aquí va. La temática de esta mañana es frente a la necesidad sentida. Frente a la necesidad sentida. Bien, vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo de estudio, que sea de gran edificación, que el Señor si nos ha de hablar, de exhortarnos, lo haga. Creo que sí lo va a hacer una vez más. Y que sea de ánimo y de edificación para todos. Amén. Padre, gracias te damos esta mañana por este nuevo día que nos da de vida. Gracias por su cuidado, por su protección. Gracias, gracias, gracias. Damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque, Señor, es un gozo poder servirte. Lo hacemos, Señor, porque tú lo diste todo por nosotros. Nos has dado esta salvación tan grande. Nos has librado del poder del pecado cuando has querido tener dominio sobre nosotros. Y nos permites en el día a día vivir en santidad, Señor. No somos perfectos, pero día a día vemos a Cristo reflejado en nuestro ser, coronado en nuestro ser. Por eso esta mañana hay motivo de alegría, de gozo. Bueno, cuando un mes que se está cerrando, Señor, el segundo mes de este año, pero hemos visto su fidelidad, su cuidado para con nosotros, para con los seres con los que vivimos, nuestros seres amados. Oh Dios amado, gracias, gracias. Por eso, Señor, te exaltamos, te glorificamos y damos a ti toda la gloria y la honra. Guíanos, enséñanos, pastoréanos esta mañana en este tiempo que vamos a dedicar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ximena, se me vino a la mente que es el Renfe, ¿sí o no? El Renfe es otro. Es otro, ¿verdad? Sí, es otro. Ese es el tren. Este es el metro. Vale. Vale, Pero si está ves, bien. Sí, sí. hay que volver a Madrid, ala. Sí, está cordialmente invitado. Sí, sí. Señor, hay que seguir allá con la tarea presencial de los seminarios también. Bien, damos la bienvenida a María y Mauricio que se acaban de conectar. Entonces vamos a iniciar esta temática. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo anda la bella Cartagena? Calientita. Calientita. Eso sí. Muy bien. Este tema les voy a compartir. Este tema me confrontó mucho anoche. Lo que vamos a tratar es, pareciese un poquito enredado, pero al final vamos a ver cómo se desembrolla todo. Entonces quiero animarlos a que
estemos allí atentos. Ustedes se van a graduar de principios de comunicación del Evangelio. Ah, muy lindo. Bien, entonces quiero empezar esta mañana con una historia. Esta historia es la historia de Jorge Pascual. Jorge Pascual estaba sentado en la última fila. La iglesia estaba repleta. Los preliminares terminaron y comenzaba el sermón. Jorge se había levantado a las 5 de la mañana para ordeñar la vaca y ocuparse de otros quehaceres domésticos. El problema había empezado en el desayuno. Héctor, su hijo adolescente, se había quedado hasta muy tarde con su última enamorada, o sea, la noviecita, que llamamos nosotros acá. Por desgracia, Rosa, la esposa de Jorge, oigan esto, trató de encubrir a Héctor. Los Héctor no son así, todos los Héctor no son así. Ráfagas de duras palabras cruzaron la mesa hasta que Jorge se dio cuenta que era hora de salir para la iglesia. Los Pascual lograron ponerse la máscara de cristianos felices al entrar a la iglesia. Pero Jorge continuaba fastidiado. Solo me faltaba otro sermón aburrido, pensó. Y su mente vagaba mientras se enojaba aún más. De repente sucedió algo. El pastor leyó un pasaje del libro de Efesios. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Jorge se sorprendió cuando el pastor compartió los problemas con sus hijos y las lecciones que el Señor le estaba enseñando. Cada palabra le llegó, ni se dio cuenta que habían transcurrido 45 minutos. El sermón había terminado. Quería oír aún más. ¿Qué pasó? No te costará explicar la situación. Jorge estaba mentalmente a miles de kilómetros hasta que el mensaje habló a su necesidad sentida. En un instante el pastor atrajo y retuvo su atención. Pregunta para nosotros. ¿Hemos vivido alguna experiencia así? Donde hemos llegado con algún cuadro y nos ponemos la máscara y entramos y vemos que esa mañana como que el mensaje fue tal cual preparado para nosotros. Hemos tenido ese tipo de experiencias como esta historia de Jorge. Escuchamos y respondemos cuando sentimos que el mensaje es pertinente. Y para ser pertinente, generalmente debe guardar relación con, oigan esto, necesidades sentidas. ¿Se dan cuenta hacia dónde nos va a llevar el Señor esta mañana? Así que los que no se conectan, de lo que se están perdiendo. Muy bien. Hablemos de este aspecto. Clasificación de las necesidades. Y esto es un estudio que hizo un psicólogo de apellido Maslow. Propuso una clasificación a las necesidades, oigan bien, que nos motivan. Y él lo dejó en este cuadro, en ese triángulo. Las necesidades que manifestamos muchas veces es acerca de la continua supervivencia, ¿no? Nadie está pensando en que nació para quererse morir, pero la vida nos lleva a que estamos continuamente enfrentando diferentes acciones que nos despiertan
verdadero mover en nuestro campo, en nuestro tanque emocional. Ese es un aspecto muy importante, la supervivencia. El otro aspecto que todos tenemos necesidad es acerca de ser amados y amar a otros. Y ser aceptados y cómo aceptamos a los demás. A propósito, querido Edimer, te voy a dar una sorpresita. Con la doctora estamos presentando, la psicóloga, estamos preparando una temática, pero de padres de familia y la graduación de ustedes. Edimer estuvo en un taller que también lo vamos a ofrecer a todos aquí. Vimos 3 seminarios, ¿te acuerdas, Edimer? 3 Sí, señor. seminarios sobre consejería bíblica y psicología. Así que los animamos para que no se lo pierdan. Es muy recomendado. Lo hace crecer mucho a uno espiritual y le permite para ayudar a crecer a otras personas. Exacto. Estamos en eso, estamos trabajando, dándole, Edimer, dándole un retoque a todo lo que estuvimos compartiendo. Entonces, de pronto por ahí en un mes les compartimos menos cuándo va a ser esa agenda. Bueno, pastor, muchas Otro gracias aspecto, por tenerme en cuenta. Vale, mi amado. Otro aspecto dentro de las necesidades que nos motivan es el significado y la comprensión. Todos queremos precisamente ser aceptados, que nuestra opinión, que nosotros como personas podamos desarrollar cada uno personalidad única, y queremos que nos tengan en cuenta y nosotros tener en cuenta a otros. Estos 3 pilares son fundamentales en la vida continuamente. Ahora, aquí está un resumen de estos 3 pilares. Estas necesidades se ordenan de manera más básica, o sea, básicas a superiores, ¿no? La supervivencia es continua. Por eso las necesidades relacionadas con la supervivencia se encuentran en la base. Si ven algún errorcito por ahí, me perdonen, yo vuelvo y lo corrijo, ¿ya? Y para cuando se los vaya a enviar. Entre ellas, la necesidad de comida. ¿Quién puede vivir sin alimentos? A ver, aguantaremos un tiempo, pero toda la vida. Y hay un elemento básico necesario para el ser humano, que es el agua. ¿Sí o no? Pero otro aspecto es sentirnos seguros. Porque de una u otra forma, estamos buscando ese balance de la vida, donde mantengamos un equilibrio para podernos mantener vigentes. Uno no sabe, pero uno sale a la calle y uno no sabe si regresa. Y hay esas zozobras para el ser humano. ¿Ven? En principio, oigan bien, si no satisfacemos las necesidades básicas, es muy raro percibir las mayores. O sea, las que están amor y aceptación, significado y comprensión. Seguramente estarás de acuerdo con lo siguiente. Si una persona se está muriendo, de hambre, ¿acaso le preocupa si sus hijos realmente le aman? ¿Qué piensa? Interesante, ¿no? Si una persona se está muriendo de hambre, ¿acaso le preocupa si sus hijos realmente lo aman? Claro que no. Su preocupación, aquí sí cometí unos horrores. Ahí me perdona, oye. Le voy a interpretar mi jeroglífico ahí. Su preocupación es por tener comida, por satisfacer estómago. Más chico. Eso es lo que le preocupa. Pluma. Entonces,
Voy a pasarle el poder a mi querido Gunther para que me ayude. Gunther, Listo. te voy a Ahorita. pasar aquí un momentito y me ayudas aquí con el sonido y los que ingresan, ¿vale? Te voy a Listo, poner pastor. coanfitrión. Ahí está, querido Gunther. Ayúdame ahí, para los que ingresan y a los que se les dispara el micrófono. Muy bien. Entonces, aquí vuelvo. Calando las necesidades de supervivencia se satisfacen, por lo menos en grado mínimo, las preocupaciones sobre el amor y las Permiso, pastor, aceptación. no me dio nada el cofre. Oh, permíteme si es de este lado. Dame un momentito, de pronto lo tengo acá en el móvil, que tengo, como dicen por ahí, tengo el poder en el móvil. No, acá no está. Te voy a poner. Puse Juan Giovanni. Exacto. Puse Juan Giovanni, me equivoqué. Dame un momentito. Bueno, Giovanni, te di también poder, mira. Diga, tengo el poder. Como decía un programa que veía de niño. Tengo el poder, soy He-Man. ¿Cuántos se vieron He-Man? El viejo. No, no estamos viejos, querido. Estamos vigentes. Así es, así es. Estamos vigentes. Listo, ya ahora sí. ¿Qué pasó? Espérame, que algo me pasó aquí. Ah, ya, con mi móvil. Ok, ahora sí, volvemos nuevamente. Disculpen allí, pero es para poder estar concentrado aquí compartiendo. Entonces, jalando las necesidades de supervivencia se satisfacen, por lo menos en grado mínimo. Las preocupaciones sobre el amor y la aceptación se tornan más importantes cuando vemos que el estómago está lleno, ¿sí o no? Yo no sé si a usted le pasa eso, pero yo soy uno que vea, en lo personal, voy a bajar la voz, me lleno de enojo, de molestia, cuando yo llego, por ejemplo, de hacer alguna actividad fuera de casa, llevo estómago así, con ganas de comer. Y qué ganas de que me den abrazo ni nada, sin sé que miro hacia la cocina y no hay todavía nada montado. ¿Será que a mí será el único que me pasa? Entonces, hasta no satisfacer esas necesidades superiores, no vamos a comprender el significado de lo que es no vamos a tener en cuenta lo que es el significado y la comprensión. Se mantienen solo latentes, es decir, cuando no se cubren, oigan bien, esas necesidades fundamentales de la vida, no vamos a escalar ni a ser comprendidos ni a comprender a otros. ¿Ven? Bien, seguimos. Entonces vamos a hablar de una serie de factores que nosotros cuando estamos comunicando el evangelio debemos tener en cuenta en cuanto a las necesidades. Acuérdense del ejemplo que vimos ahorita de Jorge. Satisfacción de necesidades mediante el testimonio cristiano. Oigan bien, esta teoría sostiene que quienes deseen ayudar a otros deben hacerlo allí donde ellos se encuentran. Tendrá poco sentido decir, Dios te ama. ¿Cuántos hemos dicho eso? Y tiene un propósito especial para ti. A una persona cuyo único hijo acaba de morir. ¿Cuál creen que puede ser la reacción de esa persona? O de aquellos que nos escuchan. Pensemos eso. No es sencillo responder permanente entre crisis como estas. ¿Por qué?
Porque nuestras acciones y palabras deben considerar esta estructura de necesidades. ¿Qué hacemos cuando encontramos a alguien con necesidades de supervivencia? Y Edimer, creo que este tema está cayendo como anillo al dedo a la labor que Dios está puesto desde hace varios años. ¿Qué hacemos cuando encontramos a alguien con necesidades de supervivencia? Le decimos, arrepiéntete, Cristo te ama, vuelve tus ojos a Dios. Obviamente. Yo creo que deberíamos orar por él, que de llegar como a acusarlo, sí, porque ese dolor solo lo está sintiendo él. Exacto. Pero mira esto. Obviamente le damos de comer, de beber, porque es la necesidad básica. Le ofrecemos un abrigo y le podemos dar seguridad. Eso es lo que la Biblia habla de la hospitalidad. Regalar un vaso de agua fría en el nombre del Señor Jesucristo. Miren, quien haga un divorcio, oigan esto, entre la acción social y el testimonio cristiano, ¿saben una cosa? Estamos rechazando el modelo que nos deja ver los evangelios acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan los discípulos cuando le dijeron, maestro, enviemos a esta gente a sus casas? Y el Señor les dijo, no, denle ustedes de comer. ¿Pero de dónde? ¿Cómo? Oh, pero yo les digo, en esa escala que acabamos de ver, quiero que memoricen esto. Esta escala, cuando usted y yo no llegamos a las necesidades de las personas, realmente el impacto muchas veces no va a ser tan, como dice, lo que uno espera. Es cierto, no tenemos todos los recursos, pero déjeme decirle algo. Yo en algún momento dije, uy, Señor, si yo tuviera tantos millones de pesos, ayudaría a tanta gente. ¿Qué va? Eso es puro cuento entre nosotros. Porque uno pensaría, teniendo el dinero, uno pensaría, ¿cuántas casas me voy a comprar? ¿Sí me hago entender? Así somos los seres humanos. Porque queremos cubrir primero lo nuestro. Este tema es bien importante porque estamos hablando de la acción social donde Dios nos permite movernos continuamente. Una pregunta. ¿Conocía el Señor las necesidades de la gente? ¿Qué hizo en muchas ocasiones? ¿Les ayudó? Es una forma de nosotros manifestar a esa persona que es amada por Dios. Tal vez esto suena que entonces el evangelismo produce mucho más efectividad en las crisis sociales y por eso el evangelio llega más a los estratos, como se dice, más bajos de la sociedad. Pero no crean que es así. Miren, las personas que buscan amor y aceptación requieren de amistad. Del patio. Oído atento y respeto. Esto implica romper las barreras del racismo, las barreras del tribalismo, es decir, de comunidades. Este es mi clan. Y aún entre nosotros, los cristianos, vivimos bajo ese tribalismo. ¿Se han dado cuenta? Que si yo no soy, voy a ser claro, que si yo no soy reformado, o yo no soy transformado, o yo no soy pentecostal,
o yo no soy, tú no cabes aquí. Y hemos llegado hasta todo ese aspecto. Y si lo hacemos, nos van a tildar de que somos ecuménicos. Hasta nosotros mismos, entre nosotros los cristianos, tenemos esas barreras. Hemos creado nosotros mismos esas barreras. En algunas naciones se ve mucho todo lo que es, no, por ejemplo, donde hay comunidades indígenas, todo lo que es la casta, ¿no? Una tribu manda sobre otra. Y otro aspecto es el nacionalismo. Yo soy colombiano, yo soy panameño, yo soy ecuatoriano. Y eso por dentro como que nos hierve muchas veces. ¿Mm? Bueno, estoy trayendo a memoria algo que me pasó hace como 2 años. Ustedes saben que muchos de los compatriotas venezolanos están regados por muchos de nuestros países, ¿verdad? Por toda la situación. Pero iba en mi coche y uno de ellos llegó sin decirme, pues en el momento estaba hablando del móvil y yo estaba haciéndole le estaba haciendo señas de que no me fuese a comer, a pasar para limpiar el vidrio. Y el hombre insistió. Entonces bajo el vidrio y yo molesto le digo, amigo, te acabo de decir que no me limpies el vidrio, por favor. Y el hombre me sale diciendo, hey, ¿cómo es que dicen los venezolanos? Hey, chamo, yo soy venezolano y tengo hambre y necesito rebuscarme. Y le dije, sí, pero prefiero darte una moneda y a mí no me vengas con cuentos de que eres venezolano. Tú estás, y le dije así, o sea, ya fue mi reacción pecaminosa. Tú estás en mi país y tú no vienes a hacer aquí lo que se te da la gana. O sea, fue una reacción mía que grotesca. ¿Me hago entender? Bueno, por algo el Señor me está haciendo traer. Pero les digo, este tema le da a uno donde es. Igual, bueno, le dije, mira, ya termina de limpiar y toma. Y me fui molesto. Pero en el camino sé que el Señor comenzó a confrontarme y decir, no era la forma como tenías que tratar. A veces nos molesta que otros nos estén pasando por crisis y se nos acerquen. Pero lo que veo aquí es una oportunidad única de dar a conocer el Evangelio. He aquí expresiones prácticas del amor cristiano. Y aquí, más que palabras, es la práctica. O sea, que la labor de ayudar a otro, de dar a conocer a Cristo en palabras, vaya acompañado de una acción. Interesante, ¿no? Podemos decir que esto es evangelismo social. Finalmente, quienes tienen satisfechas sus necesidades básicas tienden a concentrarse en preguntas filosóficas sobre la vida. ¿De qué trata la vida? ¿En qué consisten realmente la felicidad y la satisfacción? Estas preguntas han existido por miles de años y no se encuentra otra respuesta real, oigan bien, fuera del Evangelio de Jesucristo. Solo podemos encontrar sentido en Dios y su plan para el mundo. Por eso el testimonio no es una teoría. El testimonio debe ser en la praxis. El cómo nosotros transmitimos el Evangelio, como se dice, la Biblia en la mano y el pan en la otra. Ahora, otro aspecto en cuanto a las necesidades.
El orden de las necesidades y la receptividad. Acuerden que el tema de la receptividad fue el tema que vimos hace 15 días, ¿se acuerdan? Entonces, la pregunta que viene es, ¿alguna vez has pensado cómo afecta las necesidades la apertura hacia el Evangelio? ¿Hemos pensado eso? ¿Cómo la situación de crisis de alguien le permite abrirse para escuchar el Evangelio? Por eso la enseñanza del Evangelio es fundamental. Estoy pensando en ese cuadro cuando Pedro y Juan están en la puerta del templo y se encuentran con aquel hombre y le están testificando, pero él manifiesta su situación. Y algo fue el apóstol Juan, ¿no? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y hubo una acción allí poderosa. Estoy pensando, mis amados, que a veces nosotros oramos, Señor, dame el don de sanidad. Señor, dame que mi vida pueda desarrollar el don de fe, el don de milagros. Pero voy a hablar en cuanto a una experiencia de una querida hermana en la iglesia que decía, pastor, quiero que ore por mí para que Dios me dé el don de sanidad. Y me acuerdo que una oportunidad le dije, querida hermana, ya he orado mucho por ti. ¿Por qué no vas al hospital donde están los enfermos? Y ve y ora por ellos. Y dale una palabra de parte del Señor, de lo que Dios te guía. No, pastor, el olor a medicamento me produce malestar. Ah, ¿y dónde crees tú que va a operar el don de sanidad? Aquí, pastor, en la iglesia. Si usted me da la oportunidad de ministrar, es tan fácil querer hacer la práctica. Pastor, disculpe. Pastor, Señora, disculpe. Hay una voz de fondo, no sé si es en su casa que interfiere con lo que en mi usted está casa, en mi casa que mi esposa le estoy pidiendo, amorcito lindo, bájale un poquito el volumen que me están diciendo que se escucha. Gracias. Por eso tengo los audífonos. Gracias, querida María. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, la experiencia ha demostrado que los pobres y marginados son los primeros en convertirse. Eso es cierto. Por eso el Señor dijo, a los pobres siempre tendréis con vosotros. Aparentemente, la profundidad e intensidad de sus necesidades produce una desesperanza que genera una tierra excepcionalmente fértil, donde el Evangelio puede echar raíces sólidas. Si alguno está aquí y Dios le ha guiado a pastorear una obra, eso es cierto. Si usted comienza guiado por el Espíritu Santo, una obra en un sector de, digámoslo, barrial, en Colombia le llamamos popular, ¿cómo le dicen en Panamá? Sé que en Brasil le dicen, ¿cómo es? Las favelas, ¿sí o no? Pero en Panamá, en Ecuador, ¿cómo le dicen? A los sectores donde vive la gente pobre. Aló, me dejaron hablando solo. Hola. ¿Será que no hay nadie de Panamá? ¿Será que no hay nadie de Panamá ni de Ecuador? No, Panamá, No, Panamá, sí, no. de Panamá sí, hermano. En Panamá le dicen barrio. Ah, O no hay barrio. pobres. Oh, qué bendición. El gueto, Suburbio. ¿Cómo le? Suburbio. Aquí le dicen Y en gueto. Ecuador le dicen como suburbio.
Sí, Sí. suburbio, pastor. ¿Y cómo Gunter en Panamá le dice? Ahora le dicen gueto. Gueto. Aquí le dicen, ¿cómo es? Bueno, hay varios términos, pero sé que se utiliza mucho los del populacho, los de la clase baja. ¿Ven? Entonces, si usted va y comienza una obra allí, ¡uf! Eso, y usted comienza a cubrir conforme a este modelo que estamos hablando, la gente comienza a llegar. Y usted dice, ¿cómo voy a abrir una obra en un estrato 6 donde está la gente de la clase alta? Interesante, acuerden de esa escala. Hay 3 tipos de necesidades donde apuntar. Porque tal vez para ellos no hay problemas, como si dice, entre comillas, de supervivencia. Pero si hay otras áreas donde hay que llegar. Por eso es importante hacer un análisis, un estudio antes de, inclusive, si usted va a hablar con alguien, es bueno que tenga cierta información de esa persona. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Sin embargo, cuando una comunidad o social pasa de la escasez a un estado de relativo bienestar económico, ¿hay menor receptividad? Por supuesto, claro que sí. La gente cree que lo tiene todo, que no necesita de que le hablen de religión, como nos dicen muchas veces. La gente más difícil de alcanzar alrededor del mundo es con frecuencia la de las clases medias y la clase alta, que ha alcanzado el éxito en términos del mundo, entre comillas, ¿no? Creen que tienen el poder sobre todo económico. ¿Significa esto que la iglesia debe abandonar todo programa social que satisfaga las necesidades básicas y mejore el bienestar de la gente? Claro que no. Así como las necesidades cambian en prioridad, nuestra estrategia debe cambiar. A ver, en el nuevo contexto, habrá mayor demanda para ministerios de sal y luz. Expresiones de nuestra respuesta a las necesidades del amor, aceptación y significado último. Y sí que lo estamos viendo. Cada vez vemos una sociedad que vive más en lo solitario, aunque estamos rodeados de mucha gente. Todo esto, el mundo de la tecnología ha hecho que la gente se aísle. Hay esas necesidades, hay que estudiarla para poder llegar allí. Hace poco estaba viendo un curso, no lo terminé de ver del todo por las enseñanzas de la Thompson, pero un curso bien interesante sobre manejo con los clientes, cómo vender por sistemas como el WhatsApp, como este otro que está Telegram, como Facebook, todo esto. Interesante. Y estoy pensando que la gente está tan metida en esto que nosotros deberíamos hacer un curso referente a cómo manejar las redes para poder, cómo nosotros llegamos a tanta gente que está conectada sin que eso nos cautive. Porque ese es el gran problema, ¿no? Que a veces lamentablemente hay que decirlo, hasta dormimos con el celular debajo del almohada. ¿Qué tipo de necesidades hoy en día se están reflejando? Sigamos. Ahora, ¿la necesidad sentida es una necesidad real? Porque están las necesidades, oigan bien, el primer cuadro son las necesidades básicas, pero otras son las necesidades sentidas. Lo que acabo de mencionarle son necesidades sentidas. Interesante, ¿no?
La necesidad sentida es una pregunta. ¿Es una necesidad real? Vamos a ver. Debemos tomar en cuenta porque existe el peligro de dirigir nuestro testimonio solo a la parte, como se dice, a la superficie. Especialmente cuando la necesidad sentida oculta algo más delicado. ¿Se acuerdan la historia de don Jorge? Todos iban bien arregladitos a la iglesia, pero en el fondo había una necesidad de una situación familiar que estaba afectando. Pero en la iglesia, ¿cómo están? La familia de don Jorge, todos estamos bien. Pero salen de la iglesia y que llegan a casa y vuelve la realidad. Hoy día, varios grupos religiosos promueven evangelio del éxito. Tú tienes que lograr esta meta. Y lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Y déjeme decirle, lamentablemente, voy a hablarlo en una forma de que todos entremos. Muchos nos hemos contagiado de este tipo de propuesta desde hace muchos años. Y la gente responde por una motivación equivocada. ¿Se acuerdan en el cuadro de cómo es? ¿Cómo presentamos a Cristo que vimos, creo que fue la segunda lección, que vimos de los pasacalles? Venga, gran campaña. Y el mensaje que estamos enviando es, ven a la iglesia y saldrás de la crisis. Yo les pregunto, ¿eso es cierto? La Biblia No, nos habla de ese enfoque. no. ¿Alguno aquí se le acabó la crisis? Ojalá. Ah, entonces esto es una herejía. Es una herejía. Y va en contra de lo que la palabra enseña. Porque la palabra de Dios debe afectar las dimensiones más profundas de la vida. Y es lo que no estamos apuntando. No a los deseos superficiales del ser humano. Es decir, si yo te veo bien vestido, si yo te veo con un buen carro, si yo te veo, tú estás bendecido. Qué equivocado estamos. Porque hay gente que cuando vende que Dios, entre comillas, no le resuelve sus asuntos, dice, yo me voy, aquí me ofrecieron, aquí me engañaron. Entonces es un error no considerar la necesidad sentida y descartarla como irreal. La necesidad sentida es un legítimo punto de partida en la comunicación cristiana. Si te digo que estoy desanimado y deprimido, eso es real para mí. Y tú me estás diciendo, no, no te preocupes. No, es que eso es real para mí. Tal vez digas que mi necesidad real es Jesús. Pero yo te respondería que mi necesidad sentida me está causando ¿qué? Mucho dolor. Y no podemos ponerle, como se dicen, pañitos de agua tibia. Es real. El ser humano está continuamente viviendo situaciones y la necesidad sentida va desde el que tiene como el que no tiene. En el sentido, digámoslo así, económico. Hay otras necesidades. Es esto. Pero nosotros estamos diciendo, aquí vas a tener éxito financiero. Éxito, ¿en qué otras áreas? Sentimental. Sentimental. Perdóneme, yo voy a hacerle propaganda a mi amada pastora Lida. La pastora Lida
está trabajando, bueno, distribuye ¿cómo es? Medicamentos, sí, de una compañía que, digámoslo así, todo está clasificado lo que llaman multinivel, ¿no? Ya ustedes saben de eso. Este servidor, voy a ser honesto, he distribuido en mis ratos, distribuyo elementos como de Amway, de Superworld, todo esto que son también de multinivel, o estos sobres que son only nice, algo así. Total. ¿A qué voy con esto? Lo que yo no puedo hacer es que el lenguaje, por ejemplo, como me venden Amway, yo tengo así que tomar esos principios para también querer ofrecer el evangelio. ¿Sí me hago entender? No podemos hacer eso. Y es lo que muchos estamos presentando el evangelio como si fuera una empresa multinivel. Yo dije que hoy el Señor nos iba a dar durito. Por eso. Uh-huh. Y este tema es corto, pero tiene su rastrillo duro. ¿Cómo estamos nosotros comunicando a las necesidades que la gente hace manifiesto? Y miren este cuadro. Miren este cuadro. De la necesidad sentida hacia la necesidad real. Porque a veces vivimos de lo que sentimos, de lo que está en el momento. Pero ¿cuál es la necesidad real? Cuando estamos luchando por sobrevivir, tanto las necesidades sentidas como las reales, que es comida, bebida y seguridad, son las mismas. Pero cuando pasan a los niveles superiores, la necesidad sentida a menudo son solo síntomas de lo que en el fondo estamos viviendo. Y ahí vemos ese cuadro de la zanahoria, ¿no? ¿Cuál? No estamos llegando a la necesidad ¿qué? Real. Y estamos queriendo sembrar, mantener ahí, por encima nada más, pero no estamos apuntando al fondo. Porque estamos nada más mirando la parte que consideramos es visible a dónde llegar. Algunos de los hermanos, y cuando los que vamos a hacer el diplomado, que vamos a ver el estudio de la persona de Jesús, pero ya algunos de los que están aquí lo vieron con este servidor a comienzo del año pasado. Bueno, como eso fue como que pastoralidad, como en abril, ¿verdad? Que empezamos a hacer ese estudio, abril o mayo. Como mayo, Paz. En mayo, sí. En mayo, pastor. Bueno, vimos un cuadro que nos impactó tremendamente, que fue el de la viuda. ¿Se acuerdan? La viuda de Naín. Sí, la viuda de Naín, sí, señor. Y dice el texto que Jesús llegó, detuvo la marcha fúnebre y tocó el féretro y le dijo a la mujer, no llores. Pero miren, fue y tocó el féretro. Eso en la comunidad, en la vida religiosa, no era bien visto. Pero él fue a la necesidad real. Se paró frente a la mujer y llegó de la situación que todos manifestaban que era una necesidad sentida, pero él fue al punto directo. Eso es lo que tiene que hacer cuando estamos llevando el evangelio. No quedarnos en la superficie. Las hojas verdes por encima de la tierra
representa la necesidad sentida, lo que vemos, lo que parece que todo estuviera que bien. La parte baja representa la necesidad real, lo que no vemos. Eso es cierto, no podemos estar ahora preguntando, ¿usted tiene un problema más grande, hermano, en su casa? No, pero sabemos, como este pastor cuando compartió esa mañana sobre su hijo, sus hijos, eso tocó y movió las fibras del corazón. Eso es lo que hace el evangelio. Que hay que hablar de economía, sí, que hay que hablar de éxito, sí, pero no estarle dando a la gente, tienes que traer tanto y la gente en la casa no tiene para el mercado, pero sí tienen que estar llevando, con mucho respeto lo digo, con los ministros que están aquí, a la iglesia, porque nosotros hasta utilizamos la frase, si el pastor está bien, todo el mundo está bien. Cuando no apuntamos a las necesidades, el evangelio no está siendo escuchado. La comunicación cristiana comienza con la necesidad sentida, sí, pero debe abordar con la verdad cristiana la necesidad real y los asuntos que yacen bajo. Usted comienza a ver, pero usted y yo mostramos interés por las personas, en saber cómo están sus vidas, cómo están en casa. Eso es pastorear. Cambio de creencia y conducta. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué entendemos por esto? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué nos presenta el evangelio real? ¿Cambio de vida? ¿Cambio de conducta? ¿A qué nos lleva a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores? Y esto me lleva a una revisión personal. En el día a día, lo que oigo de la palabra, voy a decirlo, revoluciona mi día a día, revoluciona mi semana, revoluciona mi mes, revoluciona mi familia, revoluciona mi carácter, porque si no, somos gente de una muy buena creencia, pero la conducta. En su predicación, Jesús a menudo impulsó a la acción. No pronunció palabras vacías cuando dijo, considerad los lirios del campo cómo crecen. Su comentario no era en vano. Él expresaba algo de lo profundo sobre cómo sus discípulos debían enfrentar la preocupación. No les dijo que no se preocuparan. No deje de preocuparse por eso. No les dijo eso. Les está mostrando que Dios tiene cuidado de la creación. Que los lirios no están sino dejando cómo la mano del Creador interviene para que se vean florecientes y hermosas. Y que nosotros, por más que nos preocupemos, tenemos que llegar al mismo punto. Señor, ya no puedo más, dependo de ti. Eso cambia. Cambia nuestras creencias. Porque el evangelio debe ser vivencial en nuestra manera. Lo que tanto hablamos, cambia tu manera de vivir y cambiará tu manera de pensar. Es eso lo que produce el evangelio. Una transformación de dentro hacia afuera. Ahora, la importancia de conocer a nuestra audiencia.
Lo que podemos aprender y hacer varía de una persona a otra, porque no podemos tratar a todas por igual. No existe un programa, oigan bien esto, no existe un programa modelo y único para el discipulado. No existe un programa. Por eso es tan importante cuando usted y yo estamos predicando y enseñando la palabra, que comprendamos a nuestra audiencia. ¿Cuál es su nivel de comprensión bíblica? ¿Qué patrones de conducta se manifiestan? ¿Cuáles son las mayores necesidades, oigan bien, sentidas que usted puede ver? ¿Qué respuesta de la palabra de Dios a tales conductas y necesidades? Esta información, usada correctamente, oiga bien, nos va a llevar a una enseñanza pertinente y poderosa. Necesitamos conocerlos. Si no, un pastor que no huele a oveja no es pastor. Pero yo digo, si aquí hay un evangelista, no es para que esté predicando dentro de la iglesia. Su campo es el accionar de la sociedad continuamente. Predique allí, conozca a la gente. Es el campo de acción. Si un misionero dice que es misionero, pero le gusta estar recorriendo países y no se mete a conocer, a vivir con la gente, porque le produzca, uy, no, qué asquiento, no camine por ahí, hermano. Si un músico no conoce su instrumento, nosotros podemos preparar mensajes con mucha magnitud en estos campos, aún en lo doctrinal, pero si no apuntamos a las necesidades de la gente, wow, nos quedamos en pañales. Resumen, les dije que era cortito, pero espero que ya sea sustancioso. Principios básicos. Las necesidades proveen la base para todo cuanto decimos en la comunicación cristiana. Las necesidades humanas tienden a funcionar con un orden de prioridades. Van desde la necesidad de supervivencia a la necesidad de aceptación y amor. Y culminan con la necesidad de significado y comprensión. Cuando se satisface a un nivel de necesidad, comienza a operar el otro. Puede distinguirse entre necesidades sentidas y las reales. Recuerden las básicas. Alimento, que tiene que ver con la supervivencia. Alimento, agua y seguridad. Cuando existe una diferencia entre la necesidad sentida y la real, la estrategia de comunicación será incompleta si solo abordamos la necesidad sentida. La verdad cristiana debe abordar la necesidad real. Lo hacemos identificando la raíz del problema y la creencia que parece producirla. Solo cuando encaramos estas dimensiones profundas, la palabra de Dios será más cortante que una espada de dos filos. ¿Qué les parece? Vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo en pequeños grupos. 3 preguntas donde vamos a aplicar esto, donde vamos a dialogar por unos minutos. ¿Cuáles son las necesidades sentidas de los diversos grupos de no cristianos en tu comunidad?
Al analizar estas necesidades sentidas, encuentran necesidades aún más profundas, reales, bajo la superficie. Y oigan esta tercera. ¿Qué estrategias plantearías para responder a ambos tipos de necesidades? Entonces, como somos 20, bueno, ustedes son 19, vamos a hacer 4 grupos esta mañana. ¿Les parece? Tomen el pantallazo, por favor. Tomen el pantallazo. Muy bien. Y tengan allí listas las preguntas. Muy bien. No se me vaya. Ok. ¿Estamos listos? Aquí va. Acepte la invitación. Vamos a tomar, si los escucho que en 10 minutos ya cubrieron esto, bien. O máximo los 15 minutos. ¿Listo? Ok. Vamos aquí. Adelante.
Aló, ¿están ahí? Fabián Vilalba.
Aquí estamos. Oh, ¿cómo le fue? Súper. Bendiciones. Hoy cortito por canción. Súper y suficiente, Pastor Jaraba. Ya llegaste a casa y... Muy bien. Permítame compartirles, de acuerdo a lo que estudiamos. Mientras van regresando los de la sala. Bueno, ya todo esto lo vimos, ya. Entonces usted estaba allí, hice los cambios que había que hacer. Bien, estas son las 3 preguntas, ¿no? ¿Qué desean compartir? ¿Alguien quiere compartir de la primera pregunta? A ver, ¿cuáles son las necesidades sentidas de los diversos grupos de no cristianos? ¿Quién quiere? Pastor, nosotros. Bueno, hablamos que hay mucha necesidad en la parte, en el campo económico, el tema de desempleo, drogadicción, prostitución, violencia intrafamiliar, la diferencia social y la corrupción. Hay temas que son profundos, muy profundos en estas. Sí. Y sí estamos llegando a esas situaciones que se están viendo en nuestra comunidad. La iglesia se está afectando en ese campo. Sí estamos haciendo esa labor. Es la pregunta que tengo. Se le escucha lejos, pastor, se le escucha lejos. ¿Me escuchan lejos? Sí. Hola, hola. Hola. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, nada, aquí he puesto el ventilador y se lleva mi voz para otro lado. No, que pensando en eso, en esa situación, sí estamos apuntando por ser sal y luz de la situación que vemos en la comunidad. ¿No? Interesante, ¿no? Bien, la segunda pregunta. Al analizar estas necesidades sentidas, ¿encuentras necesidades aún más profundas? Es decir, bajo la superficie. ¿Han vivido eso? ¿Ha tocado eso? ¿Alguien quiere compartir? Sí, inclusive, si no quieres dar nombre, pero mencionar, sí, tratando un asunto, me di cuenta de esta situación de esa persona o de la iglesia o de la gente. Salud. Hoy la gente se está peleando por compartir. Cierto. Bueno, yo les contaba en el grupo de la situación que hay en una provincia donde yo estuve viviendo hace unos años atrás, aquí en Panamá. Una provincia donde la idolatría es lo que reina, ¿no? De que donde no hay fuentes casi de trabajo, son muy escasas, pero reina fiesta, se dan las mayores fiestas, donde la gente bebe whisky, donde los carnavales es lo primordial y la mayor fuente de ingreso económico de ese lugar. Y hay, dentro de las diferentes iglesias cristianas que hay, no pasan de 15 iglesias entre todas las denominaciones. Entre cuanto en las otras provincias hay 30, 40 iglesias de una sola denominación, ¿no? Y la mayoría de los pastores que están trabajando en la provincia sobrepasan los 70 años de edad. Y no un relevo generacional
que desee tomar ese trabajo, ese esfuerzo. Es una lucha sumamente fuerte debido a la idolatría, debido a las ataduras que hay en esa provincia. Wow. ¿Cómo toma la iglesia, cómo toma la iglesia como tal un lugar así y qué estrategia, ¿no? Tocan poner en ese lugar para levantar la obra? Eso es necesario y delicado, porque es interesante que uno escucha mucho en las iglesias: evangelizar, yo quiero ir a hacer misiones en China, en Asia, en otros lugares, cuando en nuestros propios países y en nuestro continente tenemos necesidades sumamente grandes de obreros. Sí, es cierto. Es cierto. ¿Qué estrategia plantearía? Bueno, es una forma de nosotros compartir cómo nosotros podemos presentar algunas propuestas, porque no, como hablamos, no todas las personas son iguales, aún en el mismo territorio, no todos podemos llegar de la misma forma. Algunas consideraciones quiero compartirles aquí al respecto. Lo primero, ¿cómo descubrimos la necesidad sentida? Solo preguntando y observando. Eso es clave. Solo preguntando y observando. Trabajo como estilo de investigadores secretos. A veces le cuesta a la gente expresarla, pero su conducta es bastante reveladora. El hombre que tiene los últimos artefactos, automóviles y muebles, tiene una evidente necesidad sentida, aun cuando se rehúse a catalogarla como tal. Entonces se requiere para nosotros un trabajo de preguntas y observación. Desarrolla el hábito de escuchar y observar. Este es otro aspecto. Aparte de preguntar y observar, hay que saber escuchar y nuevamente y seguir observando. Recuerda que la necesidad sentida es real para quien la vive. Necesitamos alcanzar debajo de la superficie. Si es poco claro lo que allí encontramos, pide al Señor sabiduría y consérvalo con tus compañeros cristianos. Perdón, convérsalo con tus compañeros cristianos. Ahora, no, dice el autor, no tengo recetas sencillas para estrategias, pero allí ustedes dialogaron al respecto, qué han logrado hacer en algún momento. El punto importante es tratar de identificar la creencia básica que descansa en la raíz. Una joven desesperada por casarse podría creer que la felicidad última es imposible fuera del matrimonio. Ciertamente es una creencia engañosa y frecuente. ¿Tiene el Evangelio algo que decirle al respecto a una persona así? Claro, por supuesto. Necesitamos enfatizar la necesidad de una relación con Cristo. Tal vez podría mostrarle el significado de la iglesia como novia de Cristo y enfatizar la enseñanza bíblica sobre el matrimonio cristiano. Ahora, en todo esto, la estrategia más valiosa para nosotros es el fundamento. Usar la Biblia con eficacia. A eso debemos apuntar. Para terminar, les recomiendo estos 3 libros. Uno de ellos estaremos trabajando en el diplomado. Instrumentos en la mano del Rey. ¡Wow! Ese libro, cuando lo veamos en el diplomado, los que vamos a estar en el diplomado, espero que todo, qué delicia. Me ha ayudado mucho en mi vida, les cuento. Y mire, dice, ¿cómo personas necesitadas de transformación pueden ayudar a otros necesitados de transformación? Ya verán cómo es.
Así que desde ya, ténganlo en cuenta. Pero me encontré este por aquí. Siempre me ha llamado la atención. He visto muchos videos de Bujicip. En Barranca lo tuvieron, pastoralidad, ¿verdad? Hace varios años. Sé las manos y los pies de Cristo. Qué lindo. Y una persona con sus limitaciones, pero ha aprendido a transmitir el evangelio de una forma preciosa. Y no es porque la gente lo busque, porque no tiene todo completo como nosotros, pero él disfruta predicándolo, ayudando a otros. Tiene una fundación donde lleva a cabo todo un trabajo de ayuda social. Y me encontré este otro por aquí, miren, Maribeth, la enseñanza de la bondad. Servir con mano y con el corazón. Y tiene todo un estudio. ¿Ves? La enseñanza de la bondad. Porque sí que se requiere la bondad en este caso. Bien, mis amigos, abran sus cámaras si pueden hacerlo. Y así, resumido, 2, 3 palabras. Bueno, una oración corta. ¿Qué les pareció el estudio de esta manera? Enriquecedor, pastor. Realmente se profundiza mucho más. Este estudio cada vez es más jugoso. Sí. Entre más se profundiza, más jugo se le saca. Así es, así es. Sí. ¿Quién más desea hablar? Compartir. Pastor, quiero darle las gracias porque realmente lo que acaba de decir la hermana es cierto. Todos los días uno está aprendiendo y cada día nos enriquecemos más en el conocimiento de la palabra, conociendo al Señor, y cada día se enamora uno más de Él. Así es. Gracias, Cristina. Entonces, gracias, pastor. ¿En qué te aporta esta mañana el tema? Alguien puede decir, uy, lo de esta mañana me ha aportado de mi vida. María está que se habla. Yo sí, a mí me pareció tan pertinente y le doy gracias a Dios porque nosotros ahora en la iglesia yo estoy conformando un comité que se llama Comité de Solidaridad. A partir de la pandemia, pues ya hace 3 años yo en la iglesia había propuesto crear un fondo como para una proyección de que la iglesia pudiera tener recursos para hacer como un trabajo de proyección permanente. Yo soy trabajadora social y siempre tenía esta inquietud, porque uno a veces hace acciones como individuales o muy esporádicas. O para tomarse la foto, como dice. ¿Ah? O para tomarse la foto. Exacto. Entonces, a partir del año pasado estuvimos haciendo algunas acciones en medio de la pandemia. Pero la inquietud era como qué poder hacer de manera que no sea un programita más o una acción porque es el Día Internacional de la Mujer o el Día del Padre. Hoy este contenido que usted nos ha compartido a mí me ha ampliado la visión y yo sé que me va a servir para la construcción teórica del proyecto que estamos tratando de construir. Porque a veces nos quedamos en la parte somera del versículo bíblico, pero estamos viendo que la acción social va más allá de solamente de aplicar un versículo bíblico o de dar literal el pan. O sea, hay un aspecto teórico que le va a garantizar a uno hacer un servicio con sustento y con una proyección. Entonces a mí me parece muy oportuno porque yo no había, bueno, como trabajadora social sí, yo recuerdo en mi teoría Maslow, las necesidades de Maslow, pero hoy usted me la removió y entonces yo hoy entendí, oye, sí, es que a veces uno se queda solamente en la base de suplir las necesidades básicas y a veces se queda solamente en la necesidad sentida, pero es que a veces las necesidades sentidas, el problema está no tanto en que no tienes con qué comer, entonces es como ir un poquito más allá, ¿por qué es que no tienes para comer? Entonces, le doy las gracias a Dios y a usted por el espacio, porque sé que va a ser de mucha ayuda para mi vida y para el ministerio. Que Dios lo bendiga, pastor. Gracias, María.
Y sí que tienes autoridad para hablar de este tema. ¿Quién más? Una intervención más. Bueno, yo lo que puedo decir es que a mí me ha abierto los ojos. Sí. Me ha abierto los ojos a la hora de no quedarte cuando, cuando tratas, porque hablo aquí de tratar, en el colectivo con el que yo me muevo es muy católico, muy cerrado, y te quedas solamente en la parte de lo que hablamos, la necesidad sentida. Entonces a mí es como que me está moviendo a buscar estrategias para llegar específicamente a la necesidad real. Y muchas gracias, pastor. Gracias a Dios por este tiempo. Amén. Recuerden que esta invitación es para 15 días. 15 días. Y para que cuando veamos el diplomado no hagan tampoco contrapeso. Y bueno, por ahí estamos tejiendo otro taller bien especial que en pocos días se les anunciará. Quiero motivarlos a ustedes que están en el grupo de estudio que tenemos aquí a que hagan sus comentarios ahí en el chat para que motiven a otros. Motiven a otros. Yo sé que a muchos no les queda fácil, pero también comparto el video. Ahora aprendí ya a subirlo en YouTube. Así que lo pueden encontrar ahí en YouTube. Buscan a Javier Jaraba y bueno, por lo menos ya subí uno. Pero lo otro es, los quiero motivar a que si tenemos la oportunidad, ya que ustedes pasaron por el taller de la Biblia Tocio, a que puedan matricularse para el diplomado. Estamos hablando con el pastor Héctor, siendo sensible, estamos hablando que por ejemplo, las grabaciones van a estar, todo va a estar desde la plataforma educativa, van a estar, y lo que vamos a hablar con los profesores, aparte del hermano Héctor y de personas, es que un sábado al mes, digámoslo así, un sábado al mes, los que no pudieron estar por cuestión de laboral o algún compromiso que ya tenían previo, vean las grabaciones, pero van a interactuar con el maestro ese sábado al mes, para que no pierdan detalle. Ahora, eso es algo que les adelanto aquí. Bien, entonces, les animo, aprovechemos, porque si las cosas con la ayuda del Señor ya el próximo año, no creo que lo podamos hacer ya virtual. ¿Sí me van a entender? Porque ya es el visto bueno del jefe de arriba que nos dice, ya volvemos a lo presencial, a eso me refiero. Entonces, les animo. Algunos, por ejemplo, ya esta semana, en el caso aquí de Colombia, dijeron, pastor, ¿puedo entonces abonar 50,000 pesos? De una vez ya separaron su cupo, ¿no? Están haciendo la suya. Entonces, usted lo puede hacer. Tenemos la opción hasta, creo que envié una tabla por ahí, ¿verdad? De mayo, julio. Con Jimena le va a tocar, es así, si se anima, o alguno más en España, la próxima para planear, querida Digna, nuevamente con Europa, para sacar fechas, por lo menos 2 o 3 fechas en este primer semestre, entonces vamos a dialogar, pero también queremos, a ver, si algunos de los que estuvieron en 2 seminarios que hicimos, 2 o 3, ¿verdad? 2, hicimos el año pasado, con Europa, con España, pues lo vean bajo esa modalidad, que sea, porque como va a ser acá en Latinoamérica de noche, ustedes no empezarían a conectarse. Pero ustedes ven los videos, pueden matricularse, ven los videos y tendrían la clase por el tutor, digamos, esas 3 o 4 horas, donde refuercen lo que han visto en el video. Eso va a ser. Pero lo mejor es si podemos estar presencial, uno antes. Pastor. Señora, ¿cómo está?
Dios le bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Lo que quería sugerirle es que bien se puede hacer extensivo a los de Europa como lo está planteando usted, que sería en diferido. O sea, ellos pueden ver los videos y si la reunión hay una vez al mes, se puede manejar perfectamente. Así es. Si quiere, luego lo hablamos por interno. Exacto. Usted tiene la lista también de los que estuvieron. Ya. Porque seguro legos. que a Jimena querida le interesa, yo sé. Eso, te vamos a canalizarlo. Ahí vamos, esta semana que hablemos con el pastor Jaime, que es nuestro líder allá en España, y con Doris, entonces vamos a canalizarlo también. Todavía hay tiempo porque empezamos en mayo, pero no dejemos para mayo inscripciones, vayan haciéndolo con tiempo. ¿Sí? Muy bien. Pastor, otra cosita, otra